Hola chicas y chicos, empezamos la filosofía medieval con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona pertenece a la patrística. La patrística es la fundamentación de la teología cristiana. ¿De acuerdo? Es cuando se constituye e instituye lo que va a ser el pensamiento cristiano. Agustín de Hipona pues, mantiene mucha influencia del pensamiento griego, fundamentalmente de Platón, que lo veréis a lo largo de todas las presentaciones, ¿de acuerdo? También del estoicismo, cuando hablemos de Dios, perdón, los mencionaremos, ¿de acuerdo? Y nada, pues vamos a iniciar el pensamiento de Agustín de Hipona con unas apreciaciones de carácter general y una polémica que tuvo con tres versiones dentro del cristianismo, ¿de acuerdo? Las aclararemos. Vamos a iniciar por cuál es el objetivo de la filosofía agustiniana, ¿de acuerdo? Lo primero es que la investigación, la filosofía propiamente dicha, queda bajo la tutela de Dios y por lo tanto la filosofía se subordina a la religión. Esto, ¿por qué es así? Según vayamos viendo os quedará muy claro por qué es así, ¿de acuerdo? Os anticipo. Dios, ¿qué es lo que hace? Según Agustín de Hipona, Dios revela Dios revela la verdad a los hombres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros la verdad la tenemos, pero porque Dios nos la ha revelado. Por lo tanto, toda especulación, toda investigación, todo esfuerzo filosófico que no coincida con esa verdad que ha sido revelada por Dios a los hombres, nos está llevando al error. Por lo tanto, toda investigación debe ser tutelada por lo religioso, por lo divino, por Dios, por esa revelación, ¿de acuerdo? En esa medida Dios, ¿qué es lo que hace? Dios nos guía, es nuestra guía, es nuestra luz, nos alumbra, ¿de acuerdo? ¿Y alumbra el qué? A la investigación humana. ¿Por qué? Porque si no podemos errar, podemos equivocarnos, por lo tanto debemos seguir esa guía segura que es Dios. ¿Y dónde nos ha dado esa guía? A través de esa revelación, de esas verdades que hemos obtenido gracias a que Dios nos las ha transmitido, ¿de acuerdo? En esa medida, la especulación en su verdad, en tanto que es verdadera, va a ser revelación, y la acción, en tanto que acción libre, es gracia divina. ¿Eso qué implica? Implica que la iniciativa se deja a Dios. Dios es lo real y es el que nos ayuda a conocer la verdad y a través de la acción libre alcanzar el bien, ¿de acuerdo? Pero no es un acto de autonomía propiamente humana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la filosofía de Agustín de Hipona tiene como objetivo defender y esclarecer los principios de la fe, fundamental el cristianismo, ¿de acuerdo? Y combatir a los enemigos de la fe, que era lo que yo os había comentado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los enemigos de la fe y de la iglesia? El maniqueísmo, donatismo y pelagianismo, que van a mantener distintas interpretaciones dentro del cristianismo. Entonces, en este momento la patrística se está fundamentando. ¿Por qué? Pues están estableciendo las bases de lo que el cristianismo va a aceptar. Eso implica que hay otras posturas u otras alternativas dentro del cristianismo que van a ser rechazadas, ¿de acuerdo? Estas tres posturas lo vamos a aclarar al final de esta presentación, de esta exposición. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cristianismo tiene que recepcionar el pensamiento grecolatino de Grecia y de Roma, ¿de acuerdo? El pensamiento grecolatino pues se identifica con la razón, con la filosofía, con el esfuerzo humano de intentar comprender el mundo y ofrecer y alcanzar una verdad, ¿de acuerdo? Pero el cristianismo se fundamenta en la fe, ¿de acuerdo? Y entonces fe y razón se relacionan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo intentan alcanzar la verdad. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos ofrecen verdades distintas. Agustín de Hipona ya ha establecido, lo hemos visto ahora mismo, que la razón debe ser tutelada por la fe, por Dios, por la religión. ¿Por qué? Porque ahí ya está la verdad. Entonces la razón debe caminar hacia ella. ¿Qué es lo que considera en ese sentido Agustín de Hipona? Que la búsqueda de la razón no ha dado los frutos deseados. ¿Qué significa que no ha dado los frutos deseados? Que no ha alcanzado la verdad que esperaba alcanzar. ¿De acuerdo? Pero esa verdad, ¿qué ha ocurrido? Que se ha alcanzado a través de la fe. La fe nos ha ofrecido una verdad que la razón no ha sido capaz de alcanzar. ¿De acuerdo? Y en esa medida lo que va a establecer Agustín de Hipona es que creemos para saber,
¿En qué medida? En la medida en que a través de la creencia, de la fe, accedemos a las verdades que la razón anhela pero que es incapaz de alcanzar, ¿de acuerdo? Y en esa medida es mejor. Pero también sabemos para creer. ¿Por qué? Porque la razón es capaz de aclarar el qué, las verdades reveladas por Dios. Es decir, esas verdades reveladas por Dios son comprensibles, pero la razón no puede establecer unas verdades distintas de las que Dios ha establecido y nos ha transmitido. Por lo tanto, su función, ¿cuál va a ser? La de realizar esa labor comprensiva de la verdad revelada por Dios. En este sentido, lo que nos dice Agustín de Hipona es que el objeto de la religión y de la filosofía coinciden. ¿Cuál es el objeto, el fin de la filosofía? Alcanzar la verdad. ¿Cuál es el objetivo de la religión? Buscar a Dios. ¿Y qué es Dios? Pues la verdad. Al fin y al cabo, ¿qué hacemos? Intentar alcanzar la verdad. Lo que ocurre que a través de la religión, la verdad nos ha sido revelada. Ya tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios la ha transmitido a los hombres a través de la revelación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la filosofía, al final, ¿hacia dónde nos debe llevar? Pues debe llevar a esta verdad que nos ha sido revelada. ¿De acuerdo? En esa medida afirma que el entendimiento, la capacidad de razonar, el intelecto, ¿qué es lo que debe hacer? Prolongar el acto de la fe. Pero es una prolongación, no puede ir más allá de ella, ¿de acuerdo? Puede ayudarla, lo veremos ahora, pero no puede ir en contra de ella. ¿Por qué? Porque la fe ya nos transmite la verdad tal y como es. En esa medida, Agustín de Hipona no solo quiere creer, sino que lo que intenta, ¿qué es? Comprender lo que cree. ¿Qué quiere decir que intenta comprender lo que cree? Que intenta mostrar que es racional creer, es racional aceptar las verdades que son transmitidas por Dios a los hombres a través de la revelación. ¿De acuerdo? En esa medida, la verdad se alcanza a través de la revelación, que se constituye en autoridad, ¿de acuerdo? Y con esta verdad, ¿qué debemos hacer? Contrastar la doctrina de los filósofos. ¿Para qué? Para poder distinguir quiénes son los que están en el camino de conseguir la verdad y qué filósofos son aquellos que nos llevan al error. ¿De acuerdo? En esa medida establece una labor en la que va a emprender una defensa de la fe, que en última instancia es un establecimiento de las creencias cristianas, ¿de acuerdo? Y aquí va a mantener la polémica con el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. Primero voy a explicar siempre qué es cada una de estas tres doctrinas y luego voy a establecer cuál es la crítica que establece Agustín de Hipona y la propuesta suya, ¿de acuerdo? El maniqueísmo. El maniqueísmo lo que propone es que el mal tiene un principio sustancial. Es decir, Dios es el bien y es el principio, por lo tanto, de la realidad del ser y del bien. Y por otra parte hay un principio del mal. ¿Por qué? Porque se tiene que explicar por qué existe mal en el mundo. Si Dios es bueno, ¿cómo es que existe mal en el mundo? Entonces los maniqueos dicen, pues porque existe un principio análogo del mal. Y entonces ese principio del mal es el que genera el mal. Y Dios solo ha hecho lo bueno. ¿De acuerdo? En esa medida, pues se sigue un razonamiento, ¿de acuerdo? Los maniqueos consideran que como hay un principio del bien y un principio del mal, a lo largo de la historia se da una lucha entre el bien y el mal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la crítica que va a establecer Agustín de Hipona? Agustín de Hipona va a partir de la idea de que Dios es incorruptible, que no se puede corromper, que no puede ser dañado, ¿de acuerdo? Entonces parte de esa afirmación de que si Dios debe luchar contra el mal, porque entonces esa lucha tiene sentido en tanto y en cuanto que el mal puede dañar a Dios, porque si no, ¿qué más da la lucha? Es decir, esto es algo que hay que entender, es decir, claro, o sea, tú en la lucha es importante, es preocupante, ¿por qué? Porque si hay un principio del bien y un principio del mal, pudiera ser que ganara el mal. Pero si ganara el mal, eso implicaría que Dios, al perder, es dañado, ¿no? Es dañado en esa lucha. Pero claro, Agustín de Hipona entiende que una de las cualidades de Dios es que Dios es incorruptible. Por lo tanto, si Dios es incorruptible, el mal no puede dañar a Dios, y si el mal no puede dañar a Dios, no hay esa lucha. Por lo tanto, lo que niega Agustín de Hipona es que haya un
principio del mal, que haya una sustancia del mal, que haya un ser análogo a Dios, pero con la característica de ser el mal, de identificarse con el mal, ¿de acuerdo? Eso implica que Agustín de Hipona tiene que dar una definición de qué es el mal, o una explicación del mismo, ¿de acuerdo? Y lo que va a decir es que el mal no existe con propiedad. El mal no tiene sustancia. ¿Por qué? Porque el mal lo que es ausencia del ser. El ser es el bien, hay una identificación entre el ser y el bien, y entonces lo que piensa Agustín de Hipona es que lo que nosotros identificamos como lo malo es la ausencia del bien. Y la ausencia del bien, como bien y ser se identifican, es la ausencia del ser. Entonces no es que haya mal, es que hay ausencia de bien. Y la ausencia del bien es algo que nosotros llamamos mal. ¿De acuerdo? Por otra parte tenemos el donatismo, que viene de Donato, de las Casas Negras, y que el donatismo, ¿qué es? Pues un movimiento cismático. Cismático significa de separación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que propone? Que deben separarse el qué. La iglesia, que es una comunidad de perfectos, de seres perfectos, debe evitar el contacto con qué, con los civiles. ¿De acuerdo? En esa medida, el donatismo lo que propone que el que entra en contacto con los civiles deja de poder administrar los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es, para el donatismo, si una persona es bautizada, pero la persona que ha administrado el bautismo se relaciona con civiles y no vive en esa comunidad de santos, esa persona, como ya vive en el pecado, todos sus actos sacramentales también dejan de tener validez. ¿Por qué? Porque está en vinculación o en relación con el mal, con el pecado. Entonces, a todas las personas a las que ha administrado los sacramentos, pues dejan de estar bautizados en este caso que he puesto, ¿de acuerdo? Pierde validez ese sacramento que él ha administrado. ¿Cuál es la consecuencia? Pues lo que dice Agustín de Hipona, que si esto fuera real, esto haría imposible la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué es imposible la jerarquía eclesiástica? Porque cualquiera que esté en esta jerarquía eclesiástica y se relacione con los civiles, directamente pierde su condición de cristiano y debe ser separado de esa comunidad de perfectos que es la iglesia. Por lo tanto, cualquiera que pueda establecer una acusación a cualquier miembro de la jerarquía eclesiástica puede conseguir por esa acusación que ese miembro de la jerarquía eclesiástica pierda el derecho de pertenecer a la misma y que todos aquellos que han recibido los actos sacramentales de esa persona también quedan excluidos de la comunidad cristiana hasta que reciban los actos sacramentales de una persona que sí pertenezca a esta comunidad de perfectos, a esta comunidad, podríamos decir, de santos. ¿Qué es lo que va a decir Agustín de Hipona? Pues contra este movimiento cismático y esta separación tan drástica, ¿no?, entre la iglesia y lo civil, que la validez de los actos sacramentales no dependen de la persona que la administra. ¿Por qué? Porque en verdad quien los administra es Cristo, es Jesús. ¿La persona que lo administra qué es? Pues simplemente un intermediario, pero un intermediario entre Dios y la persona que recibe el acto sacramental. Y luego tendríamos la polémica contra el pelagianismo. Pelagio lo que propone, primero, es que la culpa del pecado original no se transmite, el pecado de Adán y Eva, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el hombre, al nacer, no pierde la capacidad de obrar bien, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Esto implica que el hombre, al nacer, como no tiene una tendencia natural a actuar mal, puede ejercer su libertad realizando lo bueno, y esos actos libres y buenos son suficientes ¿para qué? Para ganarse la salvación eterna. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a considerar Agustín de Hipona? ¿Cuál es la crítica que va a establecer al pelagianismo? Que si esto fuera así, primero, la intervención divina no sería necesaria para la salvación de los individuos, porque nosotros nos salvaríamos meramente por la validez de nuestros actos, ¿no? Segundo, deja sin valor el sacramento del bautismo, porque el bautismo tiene la finalidad de limpiarnos de la culpa del pecado original. Por lo tanto, si no nacemos con la culpa del pecado original, ¿para qué bautizarnos, no? Y por último, pierde valor la obra redentora de Cristo. Es decir, Cristo fue mandado al mundo ¿para qué? Para redimir a la humanidad de sus pecados. Pero
si nuestras oportunidades, nuestra salvación dependen meramente de nuestros actos, ¿cuál es el valor de la obra redentora de Cristo? Pues se devalúa, ¿de acuerdo? Entonces la propuesta frente al pelagianismo de Agustín de Hipona va a ser primero el traducianismo. ¿Qué es el traducianismo? Que el alma se transmite de padres a hijos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se transmite? Pues él dice, se transmite como el fuego, que un fuego enciende otro fuego, pero sin que ninguno de los dos fuegos pierda vigor, pierda fuerza, ¿no? Entonces el alma se transmite así de padres a hijos. Como se transmite de padres a hijos, se ha transmitido así desde los primeros padres, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los primeros padres? Adán y Eva. Pero Adán y Eva, ¿quiénes fueron? Aquellos que ejecutaron el pecado original. Por lo tanto, la culpa del pecado original de Adán y Eva es transmitida por el traducianismo de padres a hijos hasta nosotros, ¿de acuerdo? Esa culpa del pecado, es decir, el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos separa del bien, genera en nosotros una tendencia a separarnos del ser, que es Dios, del bien, ¿de acuerdo? Y como tenemos esa tendencia a separarnos del bien, ¿qué es necesaria? Es necesaria la intervención divina, la gracia divina. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. ¿De acuerdo? Y esa sería la polémica contra el pelagianismo. Estas tres polémicas son importantes y las vemos por separado. ¿Por qué? Porque transversalmente nos las vamos a encontrar en cada una de las partes del pensamiento de Agustín de Hipona. Y entonces es muy importante previamente haberlas entendido para luego poderlas introducir en los momentos oportunos o adecuados. ¿De acuerdo? Y con esto pues terminamos la primera parte del pensamiento de Agustín de Hipona, que es una introducción general, pero para que tengamos claras algunas nociones para poder prosperar ahora adecuadamente a lo largo de su pensamiento. Espero haber sido claro, que os haya ayudado, y consultar los apuntes en clase, plantearme las dudas que tengáis, y nos vemos. Un saludo.